Hola, muy buenas. Soy José Miguel Martínez, profesor del Departamento de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante, que actualmente imparto docencia en el grado de Nutrición Humana y Dietética. En esta presentación de hoy, dentro del Congreso del Centro de Estudios Avanzados en Nutrición de CEAN, al que agradezco enormemente la invitación, voy a hablaros sobre los intercambios de complementos alimenticios deportivos como una nueva herramienta para ayudar en la planificación dietética, sobre todo en entrenamientos y en competiciones, y que acabamos de publicar y que os puede resultar beneficiosa o de ayuda en vuestra andadura sobre el ámbito de la nutrición deportiva. Los contenidos que vamos a ver es desde una introducción, consideraciones para la planificación, objetivos del estudio y de la investigación, conceptos de intercambio, cómo se han diseñado estas listas de intercambio, cuáles son las listas de intercambio de los complementos alimenticios deportivos y cómo aplicarlas con algunos ejemplos y sus limitaciones. Y para finalizar, unas conclusiones. Para comenzar, ¿de dónde surge también todo esto? Pues que queremos encontrar una aplicación en el deporte que nos permita o nos ayude o nos facilite la planificación del entrenamiento y las competiciones, teniendo en cuenta la alimentación, la hidratación y la suplementación. En este caso, principalmente la suplementación, que lleva consigo la hidratación y la alimentación. ¿Dónde se puede aplicar o por qué surge también o de dónde surge también todo esto? Pues eh, tanto en entrenamientos o competiciones de deportes de equipo, de tenis, deportes de raqueta, resistencia, como carreras por montaña, ciclismo, triatlón, maratón o pruebas más desafiantes, ¿no? O más de larga duración, como la maratón de sables, quebrantahuesos, Titan de Ser, ¿no? Pues todos estos tienen algo en común, que al final necesitan la alimentación, la hidratación y los suplementos para poder afrontar sus entrenamientos o las competiciones. De ahí viene de cómo queramos o cómo podamos aplicar esto que os vamos a mostrar a continuación, o esta nueva herramienta. Bien, ¿qué consideraciones tenemos que tener en cuenta para la planificación de los entrenamientos y las competiciones? Pues por un lado lo de las consideraciones del deportista y por otro del evento deportivo. En este caso, a nivel del deportista, tenemos las pautas dietético-nutricionales, es decir, cuánta cantidad de hidratos de carbono, de sodio y de líquido vamos a pautar a nivel del entrenamiento, la competición, incluso para la parte de la recuperación, teniendo en cuenta las proteínas. Los riesgos médico-nutricionales, es decir, problemas gastrointestinales, hiponatremia, deshidratación, pues esto tenemos que tenerlo en cuenta para la planificación, sobre todo para disminuir esos problemas. Los alimentos y suplementos disponibles que se pueden tener en cuenta para la planificación, incluso los momentos de cuándo se pueden tomar estos suplementos o esta hidratación o estos alimentos. Además, dentro del deportista, también el material deportivo que vaya a llevar, es decir, si es ciclista o triatleta en la bici, si puede llevar X suplementos o bidones o agua, etcétera. Si es un corredor por montaña, el camelback, el portabidones, el portadorsales, al igual que un maratoniano. Dependiendo del deportista o del tipo de deporte que se practique, nos permitirán llevar unos materiales u otros, o no hay materiales, pero sí que hay que aprovechar esas oportunidades de ingesta de líquido. Y por último, y por otro lado, tenemos el evento deportivo. ¿Qué hay que tener en cuenta dentro del evento deportivo? Pues el tiempo, es decir, el ritmo del deportista o a qué velocidad va a ir en el caso de deportes de resistencia, el horario en el que se va a realizar, tanto en cualquier tipo de deporte, y la climatología, por si hay que tener alguna consideración de que vaya a hacer mucho calor y por tanto a lo mejor se aumenten las necesidades de sodio o de líquido. En el caso, por ejemplo, de deportes de resistencia, como carreras por montaña, triatlón, maratón y tal, hay que ver el perfil de la prueba. Es decir, subidas, bajadas, si hay mucho desnivel o no, la presencia o no de habituallamiento, es decir, lugares donde va a haber comida, alimentos, suplementos que podemos tener en cuenta para esa pauta. Y los patrocinadores o marcas que van a estar ahí presentes, porque eso también nos va a dar una indicación de qué podemos utilizar. Bien, ¿por dónde empezamos también? Al final, con todo esto que os he mencionado anteriormente, surge esta idea de desarrollar
una lista de intercambios de de complementos alimenticios deportivos para aplicarlos a la nutrición deportiva. Al final, el concepto o lo que son las listas de intercambios se vienen usando en América desde los años 60-70 y cada país ha hecho sus versiones o aplicadas a sus productos. En este caso, en España, los autores Giuseppe Rusolillo y Iva Márquez aplicaron este concepto, esta lista de intercambios a los productos españoles, pero a nivel de alimentos. A día de hoy no existe ninguna lista de complementos alimenticios deportivos aplicados a la nutrición deportiva. ¿Para qué? O sea, aplicados a la nutrición deportiva y que se pueda utilizar en esta planificación dietético-nutricional. De ahí surge la idea de este artículo que está disponible, que podéis acceder a través del código QR o buscando la referencia en el apartado final de referencia. ¿Qué objetivos tiene este artículo o estas listas de intercambio? Pues al final consistió en diseñar una lista de intercambio de complementos alimenticios para uso en deportistas. Y estas listas de intercambio permiten variar y elegir entre varios complementos alimenticios deportivos o suplementos y a la vez personalizar la prescripción dietética según esos momentos de entrenamiento, competición o según tipo de competición o tipo de entrenamiento. Para ir indagando más hay que tener en cuenta el concepto de intercambio. ¿Qué significa esto? Pues al final es un método utilizado por los dietistas nutricionistas para la planificación de menú. Es una herramienta fácil de usar que fue desarrollada para ayudar a las personas a adoptar hábitos alimenticios saludables y a seguir un plan dietético específico según una situación fisiológica y patológica. ¿Cómo se define? Pues como un conjunto de alimentos unificados a un mismo valor de energía y macronutrientes, de tal forma que los alimentos pertenecientes a este grupo son sustituidos entre sí, manteniendo constantes los valores de energía y macronutrientes, según principios estadísticos de variabilidad y homogeneidad. Esto que estamos hablando de alimentos se ha aplicado, ahora como voy a mencionar, a los suplementos o los complementos alimenticios deportivos. El diseño de la lista de intercambio de complementos alimenticios deportivos se ha llevado a cabo en 4 fases. La fase 1 consistió en la selección de los complementos alimenticios deportivos que por su consistencia, en este caso por su contenido de nutrientes, tienen una especial relevancia, según la evidencia científica, para la nutrición deportiva. Para eso, revisamos los diferentes o los últimos documentos de posicionamiento, como el de la Academia Americana de Nutrición, el consenso del Comité Olímpico Internacional, de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva o artículos de revisión o revisiones sistemáticas, así como un organismo de referencia que sería el Instituto Australiano del Deporte, para seleccionar qué tipo de complementos alimenticios deportivos podríamos tener en cuenta y también aplicar el concepto de intercambio para aplicar esos criterios estadísticos. La fase 2 consistió en la descripción de la composición nutricional de las porciones habitualmente consumidas por los atletas o deportistas y o los envases comerciales y se clasificando estos complementos alimenticios deportivos en varios grupos y subgrupos según el macronutriente principal. Tras esta primera y segunda fase salieron 7 grupos, con un total de 323 complementos alimenticios deportivos. En este caso cogimos esos 7 grupos, se basaban en aquellos denominados como los alimentos deportivos o los sport food, también según el Instituto Australiano del Deporte, que también viene reflejado en algunos documentos de consenso, donde estaban las bebidas de reposición, los geles, las barritas energéticas y proteicas, la confitería deportiva, proteína en polvo y la comida líquida o los recuperadores. Los 323 complementos alimenticios deportivos que hemos utilizado para diseñar esta lista de intercambio provienen de todas estas marcas que os muestro en la diapositiva. Se solicitó a las marcas, para poder incluirlos, se solicitó a las marcas que nos facilitaran la información nutricional de estos 7 grupos de alimentos, de suplementos deportivos, de complementos alimenticios deportivos, y nos tenían que remitir esta información, tanto si nos lo podían remitir ellos directamente o darnos permiso para coger la información de la página web. En resumen, las características principales de
todos los 7 grupos que hemos incluido aparecen en esta tabla. Las bebidas deportivas, que hay un rango de peso desde 35 a 55 gramos y que se dan en una, dos o tres porciones diluidas o reconstituidas en 400-500 mililitros, un rango de sodio de entre menor de 250 a más de 250. Estas son las marcas que hemos incluido dentro de este grupo. Los geles deportivos tienen un rango de peso desde 25 a 60 gramos, puede ser una o dos porciones o unidades, y hemos establecido tres rangos de sodio, menos de 100 miligramos, entre 100 y 200 miligramos y más de 200 miligramos. Las barritas deportivas tienen un peso entre 25 y 60 gramos, que son una o dos porciones en función de el intercambio y el tipo de barrita, y se han dividido en tres subgrupos. En su grupo 1 son barritas que tienen menos de 25 gramos de hidratos de carbono por unidad o por porción. El subgrupo 2, más de 30 gramos de hidrato de carbono, 2 gramos de grasa y 2 gramos de proteína. Y el subgrupo 3, más de 30 gramos de hidrato de carbono, 6 gramos de grasa y 5 gramos de proteína. La confitería o gominolas deportivas tienen un rango de peso entre 4 y 8 gramos. Puede haber una, dos o cuatro porciones o unidades. Proteína en polvo también hay dos subgrupos. Uno, el que tiene entre 20 y 25 gramos de proteína, y el subgrupo 2 entre 25 y 30 gramos de proteína por porción o dosis. Las barritas proteicas también hay dos subgrupos, el subgrupo 1 de menos de 15 gramos de proteína por porción y el subgrupo 2 de más de 20 gramos de proteína por porción o por dosis. ¿Vale? Se consideró también barritas proteicas porque su contenido proteico era más del 20% de la energía por 100 gramos de alimento o de porción comestible. Y por último, tenemos el de las comidas líquidas o recuperadores, que es un complemento mixto de macronutrientes, principalmente de proteínas e hidratos de carbono. El rango de peso entre 30 y 60 gramos. Hay una, dos, tres o cuatro porciones en función de la marca o el subgrupo o el grupo. Y hicimos dos subgrupos. Uno, el que tiene ratio de hidrato de carbono 1, proteína 1, es decir, un ratio 1:1, y el subgrupo 2, que tiene un ratio de 2,4 gramos de hidrato de carbono por cada 1 gramo de proteína, es decir, un ratio 2,4:1. Siguiente fase, la fase 3. Una vez elegidos los grupos y caracterizados a nivel nutricional, se pasó a diseñar los grupos de intercambio de complementos alimenticios deportivos con la definición de las cantidades en gramos de cada producto, con unos valores de macronutrientes y energía, siguiendo la misma metodología y utilizando los mismos criterios estadísticos publicados anteriormente, en este caso publicados por Giuseppe Rusolillo e Iva Márquez. ¿Qué tuvimos en cuenta para establecer ese valor del intercambio? Pues uno, lo que ya habíamos seleccionado anteriormente, evidencia científica de los ingredientes de los nutrientes, composición nutricional por unidades y porciones comerciales, macronutriente principal y subgrupos dentro de cada categoría. Esto teníamos que tenerlo en cuenta para que el macronutriente principal, por ejemplo, geles, bebidas deportivas y barritas deportivas, el macronutriente predominante es el hidrato de carbono. Entonces es el que principalmente debía cumplir estos criterios estadísticos. ¿Qué teníamos que tener en cuenta dentro del mismo grupo para ajustar a nivel de porciones, esas porciones, cantidades, y que dieran esos resultados en macronutrientes? Que el desvío estándar de energía o de kilocalorías más menos 20 kilocalorías, en hidrato de carbono más menos 5, en grasa más menos 2 y en proteína más menos 3. El coeficiente de variación no debía superar el 30%, sobre todo en el macronutriente principal, y los valores Z para cada complemento alimenticio tiene que ser más menos 2, porque los que se salgan, esto es importante para que cuando se coge el intercambio y se pone el producto real, porque tú tienes unos valores que luego veremos del valor nutricional del intercambio, pero luego hay que transformarlo en el alimento, en el suplemento que vamos a escoger. Entonces, los que se desvían por encima o por debajo de 2, eso quiere decir, o serían aquellos suplementos que deberíamos utilizar en menor medida porque nos produciría un desajuste frente a la fórmula inicial o frente a los valores inicialmente que queremos, o sea, los valores que queremos dar inicialmente de macronutrientes. Sería lo que nos desviaría más cuando hacemos esa calibración posterior seleccionando los productos. Cuarta y última fase, la determinación de los valores medios del intercambio de cada grupo y subgrupo de acuerdo con los criterios de redondeo establecidos y publicados previamente para la elaboración de intercambios y determinación de los alimentos con valores Z superior a 2. En este caso, de los alimentos suplementos. A modo de resumen, aquí tenéis esta tabla con
los 7 grupos principales, bebidas deportivas, geles, barritas y los subgrupos, así como el valor del intercambio. Es decir, un intercambio de bebida deportiva tiene 138 kilocalorías, 33 gramos de hidrato de carbono, 1 gramo de proteína y 0 de grasa. Los geles deportivos 101 kilocalorías, 25 gramos de hidrato de carbono y 0 de proteínas y grasas. Por ejemplo, a nivel de comida líquida o los recuperadores, el subgrupo 1 tiene 176 kilocalorías, 18 gramos de hidrato de carbono, 21 de proteína y 2 de grasa. Y el subgrupo 2, 28 gramos de hidrato de carbono, 10 gramos de proteína y 0,5 gramos de grasa. Así con cada uno. Esto es lo que principalmente, cuando veamos las aplicaciones, vamos a tener que tener en cuenta para empezar esa planificación junto con las recomendaciones y luego transformar esto en los diferentes en los diferentes suplementos deportivos o complementos alimenticios deportivos que hayamos seleccionado para la planificación. Bien, aquí tenéis un ejemplo de las listas de intercambio con todos los valores, ¿vale? Las barritas deportivas el subgrupo 3, como decía que tenía más de 30 gramos de hidrato de carbono, 6 de grasa y 5 de proteína, el nombre del producto, la marca comercial, gramos o peso del intercambio, medida comercial, ¿vale? El valor medio del intercambio que hemos puesto antes, que hemos indicado anteriormente, las kilocalorías, el valor Z, hidratos, proteínas y grasas. Y aquí tenéis la media, la desviación y el coeficiente de variación. Por ejemplo, en barritas deportivas, como el principal macronutriente es el hidrato de carbono, es el coeficiente de variación menor al 30%, el que se desvía un poco más es a nivel proteico, pero a nivel de la grasa se mantiene, pero principalmente el que nos interesa es el de hidrato de carbono, intentando también mantener el resto de energía y de macronutrientes, aunque uno de ellos es el que se desvía más. En modo limpio, aquí tendríamos otro ejemplo de la lista de intercambio. El nombre del producto, en este caso bebidas deportivas. Nombre del producto, marca comercial, peso neto en gramos o mililitros, dosis de servicio y ya energía, carbohidratos, proteínas, grasas y sodio. Aquí se ha puesto la información del sodio principalmente en bebidas deportivas y geles porque son los que nos pueden proporcionar o podemos utilizar también en la planificación y están separados los que tienen las bebidas deportivas de menos de 250 miligramos de sodio y los de más de 250 miligramos de sodio. Por ejemplo, en geles deportivos, pues el mismo caso que el anterior. El valor de intercambio está aquí, arriba. El nombre del producto, marca comercial, peso, dosis. En este caso la mayoría son una dosis o en algunos concretos 2. Y kilocalorías y macronutrientes. El grupo de confitería deportiva, que hay menos cantidad de suplementos, también es verdad que no todas las marcas tienen pues gominolas, tipo chicle, pastillitas de glucosa, pero también son útiles para aportar pequeñas cantidades de hidratos de carbono y en porciones masticables rápidas, por así decirlo. Y el último, por ejemplo, de los grupos, el subgrupo 2 de las comidas líquidas o recuperadores, donde también sigue el mismo procedimiento, nombre del producto, marca comercial, peso neto, dosis del servicio y macronutrientes y energía. Ahora bien, ¿cómo aplicarlas, no? Pues qué consideraciones tenemos que tener en cuenta para poder aplicar estas listas de intercambio. Yo os recomiendo, recomiendo y seguiríamos cuatro pautas. La primera, saber las consideraciones nutricionales que vamos a seguir, es decir, cómo establecer nuestra fórmula inicial. Cuánta cantidad de hidratos de carbono, cuánta cantidad de líquido y de sodio queremos aproximadamente aportar. También en el caso de la recuperación deberíamos tener en cuenta la parte proteica, ¿vale? Sobre todo si es para el durante o el después. Incluso para el antes también tener en cuenta la cantidad de hidratos de carbono y de líquido. Segundo paso, una vez que hemos establecido esas consideraciones nutricionales, que ahora veremos en ejemplo, voy a decir, si quiero dar 30 gramos de hidrato de carbono, 500 mililitros y 300 miligramos de sodio. Pues el siguiente es cuál va a ser la duración y la pauta por hora a establecer, ¿no? El entrenamiento dura 1 hora, el entrenamiento dura 3 horas, son 3 horas en bici, 2 horas corriendo, o la competición son 7 horas,
¿no? Y estas consideraciones nutricionales, ¿cómo las vamos a establecer? Pues en la primera hora yo quiero dar tantos gramos de hidratos, de líquido, tantos mililitros de líquido y tanto sodio. Eso es lo que vamos a tener que ir estableciendo en función de la prueba y teniendo en cuenta lo que habíamos mencionado anteriormente. Suplementos que se puede llevar el deportista, el material deportivo, el perfil de la prueba, los habituallamientos, etc. Una vez establecidos estos dos primeros puntos, pasaríamos al tercero, es decir, selección de los intercambios e información nutricional. Vamos a seleccionar cuántos intercambios queremos dar de cada, si de geles, de bebidas deportivas, de barritas, etcétera, y cuál es la información nutricional general o media de ese intercambio, ¿vale? Y por último, una vez establecidos los tres pasos anteriores, ya seleccionaríamos los complementos alimenticios deportivos e información nutricional real o de cada uno de esos complementos alimenticios deportivos. Y ya se podría hacer esa comparación de entre la pauta por el intercambio y el valor real aportado por el complemento alimenticio deportivo. También es verdad que una vez establecido, ya luego cada profesional se las ingeniaría pues, para presentarlo de una forma más bonita, más precisa. Ya al final el concepto de diseño ya depende de cada uno. Bien, ejemplo, en este caso, un partido de balonmano en el que hay dos partes y la posibilidad principalmente de la ingesta están en los 10 minutos de descanso entre la primera y la segunda parte. Pues eso es a tener en cuenta, una de las principales consideraciones a tener en cuenta. Pero entre el paso 1 y 2. También, ¿qué recomendaciones dietético-nutricionales? Pues yo vamos a querer aportar aproximadamente 30 gramos a la hora de hidratos de carbono, unos 500 mililitros de líquido y entre 300 y 600 miligramos de sodio por hora. Y ver cómo esto se puede dar. Hemos tenido en cuenta las recomendaciones y las posibilidades de la ingesta, ¿vale? Porque no podemos aplicar esas recomendaciones generales de cada X tiempo darle, pues al final es lo que realmente podemos hacer. Bien, paso 1 y 2. Paso 3. ¿Qué intercambio de suplemento vamos a escoger? En este caso, un intercambio de bebida deportiva, cuya información nutricional, mirando las listas de intercambio, los valores medios, tiene 33 gramos de hidrato de carbono, 1 gramo de proteína y nada de grasa. ¿Qué producto seleccionamos? En este caso he cogido el Isoenergy Limón de Victory Endurance, que son dos dosis en 500 mililitros. Imaginaos que lo ponemos en un bidón o en un shake o en otro. Y la información nutricional son 33,3 gramos de hidrato de carbono, 2 gramos de proteína, 0 de grasa y 272 miligramos de sodio. Y damos 500 mililitros al mezclarlo en 500 mililitros de agua o de líquido. Esta preparación o esta información nutricional se parece a la seleccionada a nivel de hidrato de carbono. En proteína hay un pequeño desvío porque este producto concreto tiene más cantidad de proteína que el valor medio, el valor seleccionado del intercambio, pero por eso hay que mirar ya luego cada producto concreto, nada de grasa, y el sodio lo añadimos a posteriori porque es verdad que a nivel del intercambio no se ha podido hacer un intercambio teniendo en cuenta el mineral sodio, pero sí que se ha puesto esta información nutricional del sodio en bebidas deportivas y geles para poder tenerlo en consideración porque son los dos principales complementos o suplementos deportivos que van a aportar sodio y que nos pueden ayudar en esta planificación. Otro ejemplo, un entreno en bici de 3 horas, ¿vale? Donde el deportista se tiene que llevar todo a través del material deportivo, que ahora veremos. ¿Y qué recomendaciones en este caso yo he pautado o voy a seguir? Entre 30 y 60 gramos de hidratos de carbono a la hora, 500 mililitros de líquido sí, 500 de líquido a la hora, hay que ver si cogemos solo agua, es una bebida de reposición, etcétera, y sodio debe intentar entre 300 y 600 miligramos hora. Bien, ¿cómo podemos pautar esas 3 horas, no? La hora 1, la 2, la 3. ¿Qué intercambio seleccionamos? Pues vamos a hacer una pauta diferente, que no solo sea el bidón de bebida y ya está, que algunos deportistas, por ejemplo, prefieren los geles deportivos y agua, ¿no? Incluso aquí ponemos la pauta, dos intercambios de geles deportivos en o más 500 mililitros de agua. ¿Por qué? Porque vamos a coger los geles aparte y tomar sorbos de agua o mezclarlos directamente en un bidón de 500 mililitros o menos de agua en función de lo que queramos hacer.
La información nutricional según el intercambio serían 50 gramos de hidrato de carbono, 0 de grasa y 0 de proteína por 2 intercambios, ¿vale? El valor del intercambio del gel son 25 gramos. En este caso, ¿qué producto seleccionamos? Pues el Energy Gel Sabor Cola con cafeína de Crown Sport Nutrition, que son 2 unidades, y 500 mililitros de agua. Lo señalo en amarillo por el hecho de que ya nosotros decidamos con el deportista si va el bidón aparte y cada vez que tomamos un gel metemos sorbitos de agua o se mezclan los dos geles dentro del bidón, ¿vale? Una vez del producto seleccionado, la información nutricional, 50,8 gramos de hidrato de carbono, 1,4 gramos de proteína, 0 gramos de grasa, 220 miligramos de sodio y 500 mililitros de líquido. En este caso también se parece bastante a el valor del intercambio y se ajusta dentro de las recomendaciones, salvo el sodio que se queda un poquito por debajo. Esto también se podría solucionar teniendo en cuenta otros suplementos como las pastillas de sales, por ejemplo, o utilizando algún alimento que sea más salado, tipo galletitas, sí, snacks salados. La segunda hora he seguido la misma pauta que la primera, pero en este caso he puesto otros geles diferentes. Es normal, en este caso solo he puesto dos marcas diferentes, pues para que veáis cómo puede cambiar. En este caso, a nivel de hidratos de carbono hay más cantidad por valor de intercambio principalmente puesto y más cantidad de sodio, porque estos geles tienen un poquito más de hidratos de carbono y más cantidad de sodio por unidad, ¿vale? Pero aquí va a depender del deportista, pues qué marca suele utilizar, qué marca suele utilizar. He puesto dos pautas diferentes para ver diferentes usos de las marcas comerciales. Y aquí igualmente con dibujitos podéis poner los dibujos, las fotografías o sin fotografías, según como vosotros queráis planificarlo. Y por último, en la tercera hora, un intercambio, perdón, de bebida deportiva y un intercambio de barrita deportiva del subgrupo 1. Un total de 57 gramos de hidrato de carbono, 2 de proteína y 2 de grasa. ¿Qué elegimos? Pues el Isotonic Orange Mango de Ethics, que son dos dosis en 500 mililitros, y una barrita de manzana canela de Geo. A nivel de hidrato de carbono tenemos 55,3 gramos, 1,1 gramos de proteína, 1,8 gramos de grasa y 236 miligramos de sodio, 500 mililitros. También aproximadamente se parece a la información del intercambio y a las recomendaciones, salvo que lo del sodio se nos queda ahí más ajustado. Bien, esto también, es decir, lo que os comentaba antes, podemos poner las imágenes para aclarar más el formato, cantidades al deportista o escribirlo de otra forma. Y también como profesionales tenemos que tener en cuenta ese material deportivo, es decir, todo esto, ¿cómo se lo puede llevar el deportista? Esto más bien es una bici de ciclismo, de triatlón, perdona, que suelen utilizar estos bidones, pero bueno, esto es una imagen donde yo simplemente os quiero mostrar que los bidones pueden ir en la tija del sillín, en el cuadro de la bici, los geles pueden ir aquí pegados, o se puede utilizar el maillot de ciclismo para meter algunos geles o alimentos en el bolsillo de atrás del maillot, ¿vale? Es una manera de que todo esto vaya planificado. Evidentemente, el bote de ETIS no lo vamos a llevar, sino que ya estaría previamente planificado. Luego lo he puesto para que veáis cuál era el producto. Ya estaría preparado en el bidón. Este sería uno de estos bidones. Y los otros dos bidones aquí, para ver la cantidad. Incluso a veces un bidón de agua puede estar más lleno y meter todos los geles para ir metiendo, para diluir todos los geles para ir bebiendo pequeños sorbos. Incluso también podemos llevar un bote adicional de agua, pero al final es como nosotros, teniendo en cuenta las recomendaciones y los intercambios, queramos pautar. Esta pauta de intercambio, sobre todo, tenemos en cuenta los suplementos, pero también hay que tener en cuenta aquellos alimentos o líquidos que no están dentro de las listas, pues como decía, fruta, si preparamos algún sándwich, si tenemos en cuenta el agua o si solo queremos planificar con los suplementos, viene genial. Y bueno, tener en cuenta lo de la información nutricional final en comparación con las recomendaciones y con lo que nos dan los intercambios. Otro ejemplo, esa recuperación de bici. Imaginaos que el deportista pesa 60 gramos, yo voy a seguir las recomendaciones de 0,8 gramos de hidrato de carbono, que son aproximadamente 48 gramos, y 0,204 gramos por kilogramo de proteína, de 12 a 24 gramos. En este caso,
voy a hacer no el típico recuperador bebible, sino en formato masticable, un intercambio de barrita proteica de su grupo 2 y un intercambio de barrita deportiva del subgrupo 2 también, para tener hidratos y proteínas y 500 mililitros de líquido. Según la información nutricional de los intercambios, son 49 gramos de hidrato de carbono, 25 de proteína y 0 de grasa. Yo he escogido la Neo Bar de banana y chocolate de 226, una unidad, y la Triforza Bar de Strawberry de Keep Going, con 500 mililitros de agua. ¿Esto qué información nutricional nos aporta? 43 gramos de hidrato de carbono, 25,4 gramos de proteína y 4,5 gramos de grasa, y líquidos 500. Sí que en este caso se desajustan en unos 6 gramos de la información nutricional y en unos 5 gramos de la pauta de hidrato de carbono, pero se puede solucionar metiendo alguna galleta o otro alimento o un trocito de fruta, plátano, que aporte esos hidratos de carbono que nos faltan y que creo que puede ser. Problema de esto que depende del deportista, lo he puesto en formato comestible, masticable mejor dicho, pero puede ser que dependiendo de la duración de ese entreno o de la intensidad o su percepción del esfuerzo, pueda realizarlo masticando barritas y con agua o prefiere hacerlo todo en forma de batido. Al final, eso es cuestión del profesional y viendo o hablándolo con el deportista. ¿Vale? En el artículo os he puesto otros ejemplos, pero que se parecen a lo que también acabo de decir. Pues en este caso un partido de fútbol, un evento de 63 kilómetros de mountain bike que va a durar, una carrera de mountain bike que va a durar 3 horas y un peso de 78 kilos, o la recuperación que acabamos de hacer, por ejemplo, de un atleta de 60 kilogramos, siguiendo estas recomendaciones. ¿Vale? Limitaciones que tienen las listas de intercambio. Uno, las marcas comerciales, porque no hemos podido abarcar todas las marcas existentes. Esperamos hacerlo en breve en una segunda edición. Añadir la cantidad de sodio, ¿vale? Sí que algunos productos los tienen, pero no se ha hecho el valor del intercambio teniéndolo en cuenta. Pero el hecho de que el valor del sodio también esté ahí nos permite mejorar esas planificaciones. Por otro lado, el hecho que hay que tener en cuenta, aparte de esta lista de intercambio, estos suplementos, complementos que están indicados, hay que considerar el agua, la cafeína, creatina, betalanina, nitratos y los alimentos para hacer la planificación. Dependiendo del tipo de eventos, otra de las limitaciones, podemos aplicarlo mejor o peor, es decir, no es lo mismo pues 3 horas en bici, o un evento de bici, un triatlón donde hay natación, bici, carrera a pie, una maratón, un partido de fútbol, de tenis, va a depender mucho y puede tener esa limitación de si lo puede llevar todo el deportista o si los suplementos que se dan en los avituallamientos, como otra de las limitaciones, están dentro de estas listas de intercambio. Pero la idea es ampliarlo para ir supliendo sobre todo algunas de estas limitaciones como la de los avituallamientos porque tiene que ver con las marcas comerciales. Incluso el tema de cafeína, creatina, betalanina, nitrato, en el caso de que también se quieran utilizar. Aquí hay que utilizar tanto las listas como tener conocimiento, ser conocedores de diferentes marcas que aporten alguno de estos suplementos y que tengamos que tener en cuenta en el caso del contexto deportivo, del evento, de la competición o el entrenamiento. ¿Cuál es la continuidad que queremos desarrollar con esta lista de complementos alimenticios deportivos? Pues está el artículo en inglés, pero esto que os acabo de explicar, estamos terminando de hacer un libro online que va a estar en castellano, con estos ejemplos, con cómo se han elaborado las listas y más información adicional que complementa esta lista de intercambio de complementos alimenticios deportivos. También estamos desarrollando una tabla de composición de complementos alimenticios deportivos por 100 gramos y dosis de productos, ya que tenemos la lista de intercambio, pues ¿por qué no poder publicar y disponer la información nutricional agrupando todas las marcas comerciales que tenemos hasta el momento y que también pueda ser de utilidad y esta información tenerlo en cuenta para deportistas y profesionales? Y como no, ya estamos trabajando en la actualización de la lista de intercambio. ¿En qué? Pues en ir recopilando más marcas comerciales, tanto a nivel español como a nivel europeo, que se puedan utilizar o que podamos utilizar dentro de esto.
Por último, y como conclusiones, comentar que la existencia de estas listas de complementos alimenticios deportivos con productos de diferentes marcas con un valor nutricional similar entre ellos de gran utilidad para facilitar la prescripción nutricional. Esta lista de intercambio contribuye a la planificación dietética y nutrición deportiva, facilitando la intervención nutricional personalizada y la planificación de menús durante el entrenamiento y la competición o competición. Y una de las mayores ventajas de esta lista es el hecho de que pueden complementar la dieta del deportista total o parcialmente y así satisfacer sus necesidades cuando es difícil desde un punto de vista práctico deportivo ingerir solo alimentos. Estas son las principales referencias que hemos utilizado para elaborar esta presentación, así como la primera referencia que aparece aquí es la referencia del artículo principal que hemos publicado y que podéis indagar más a través de esta referencia en esta presentación. Y por último, muchas gracias por escuchar. Espero que os haya servido de utilidad, que lo podáis aplicar a vuestro día a día o a vuestros trabajos con deportistas en entrenamientos y competiciones. Y si tenéis alguna duda, podéis escribirme a mi correo o a través de Twitter e Instagram.